Gálatas 1, de 6 al 10. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este mensaje para que pueda darnos ese entendimiento y que pueda hablar a nuestros corazones. Bendito Padre, te damos gracias. Te pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones. Que sea el poder de tu Espíritu Santo el que ministre nuestros corazones y que hable a cada uno conforme a lo que tú quieres, Señor, decirles. Que hable, Señor, conforme a las necesidades de cada persona, mi Dios, porque tú eres un Dios personal y tú trabajas de manera individual, y sabemos que el mensaje que tienes el día de hoy va para cada uno de los presentes, Señor. Va para cada uno de los que estamos aquí, para poder escuchar tu palabra y para poder glorificar tu nombre en todo momento, Señor. Te lo pedimos, Señor. Sé tú ministrando, sé tú exhortando, sé tú reprendiendo, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El día de hoy vamos a estar hablando del evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero. Porque el día de hoy se predica otro evangelio completamente diferente. El día de hoy se predica un evangelio tibio, un evangelio rebajado, un evangelio que no es el evangelio del reino. Y dice la Escritura: sea anatema aquel que predica un evangelio diferente. Y anatema significa maldito. Sea maldito aquel que predique un evangelio diferente. Y el día de hoy vamos a conocer cuál es este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del cual Cristo anunció? ¿Y cuál es el evangelio del cual Juan el Bautista anunció antes del nacimiento de Jesucristo? Este es el evangelio del reino. Este es el evangelio verdadero. Y vamos a conocer precisamente qué implica el evangelio verdadero, el evangelio del reino. El evangelio significa las buenas nuevas. El evangelio son las buenas nuevas y es la oportunidad para el hombre, para todos los hombres que han pecado, que han ofendido a Dios. Es la oportunidad que Dios nos da en su infinita misericordia para que podamos caminar con Cristo, que podamos caminar de la mano de Dios, la mano del Espíritu Santo. Y si este evangelio alguien lo vive, va a formar parte del reino. Porque todos, absolutamente todos, merecemos el castigo, o merecíamos el castigo, por estar en transgresión, por estar en pecado, por ofender a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos dio un camino, y ese camino es el evangelio. Y el evangelio, créanme que es muy sencillo. Y para que nosotros podamos formar parte del reino de Dios, hay dos requisitos
indispensables, 2 requisitos básicos para que nosotros podamos formar parte del reino de Dios. Y están en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a encontrar estos requisitos que Dios nos pide si es que queremos formar parte del reino de los cielos. Y es el arrepentimiento y luego creer, luego la fe. Pero saben, el día de hoy la gente tropieza con el arrepentimiento, que es la primera condición para ser salvo. La primera condición para que tú puedas ser salvo es que te arrepientas de tus pecados. Y ya hemos estudiado y hemos insistido mucho en lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio de vida, un giro de 180 grados completamente. Si tú caminabas hacia el norte, y el caminar hacia el norte implicaba que estabas fornicando, que estabas mintiendo, que estabas adulterando, que estabas emborrachándote, que estabas de amargado con tu hermano, que estabas en depresión, que sigues diciendo de tu boca maldicencias, todas esas cosas, todo lo que es abominable delante de los ojos de Dios. El arrepentimiento implica que voltees hacia el sur y cambies y ahora empieces a obedecer a Dios, que empieces a seguir sus mandamientos, que le obedezcas, que te arrepientas de todo lo que has ofendido a Dios y que puedas caminar con Cristo. Ese es el arrepentimiento, un cambio de vida completamente. Eso es que te arrepientas, que dejes tus pecados, que dejes tus iniquidades. Y el hombre pecador, aquel que hace lo malo, merece castigo y va a ser castigado todo hombre que peque. Y no hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, es pecado. Si tú estás amargado contra tu hermano, estás pecando y merece castigo. Y tú sabes que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos esto. Todo aquel que peca merece la muerte. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Murió espiritualmente, ¿verdad? Y fue desterrado del Edén. Y tuvo que padecer muchísimas cosas. Porque él tenía todo y él estaba delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo Adán? Desobedeció. Y al desobedecer hubo una consecuencia. Y esa consecuencia fue la muerte espiritual. El que peca rompe la ley y rompe el mandamiento de Dios. Y créanme que la ley no es opcional, la ley es obligatoria y tienes que cumplir con la ley. Si quieres estar cerca de Dios, tienes que cumplir con su ley, tienes que obedecerle en todo momento. Y vemos otro ejemplo más en Romanos 6:3, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo vemos en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34:7, dice la Escritura que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y por el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Malvado es todo aquel que peca y que ofende a Dios. Y no va a tomarte por inocente si sigues pecando. No lo va a hacer. Si tú pecas y si tú sigues ofendiendo a Dios, no te va a tomar por inocente. Y lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir desarrollando y te vas a dar cuenta cuáles son todos los requisitos que Dios te va a pedir para que puedas caminar en su voluntad, que puedas caminar de su mano. Pero si tú sigues pecando, Dios no te va a perdonar. ¿Has pecado contra Dios? ¿Has roto sus mandamientos? Eso pregúntatelo tú.
Cada día que vives en tu semana, pregúntate si has pecado y si has ofendido a Dios. Haz una introspectiva en tu corazón y piensa, ¿he pecado contra Dios? Si has pecado contra Dios, reflexiona. Estás muy a tiempo porque todavía tienes vida. Todavía tienes vida. Si sigues todavía en amarguras, si sigues todavía en contiendas, si sigues en murmuraciones, si sigues hablando mal del vecino, si sigues hablando a espaldas de tu hermano, si sigues haciéndolo, estás pecando contra Dios. Estás ofendiéndole. Y recordemos lo que hemos visto, aquel que peca no es nacido de Dios. Todo aquel que peca es nacido del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Medita bien en tu corazón. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice la Escritura: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué nos quiere decir aquí la Escritura? Vamos a comenzar. ¿Qué es fábula? La fábula proviene del griego mutos y significa mito, y es un relato falso. Eso es lo que significa. Y el día de hoy, ¿qué ha pasado? El día de hoy muchas personas se han alejado de la verdad, se han alejado completamente de la verdad y se han vuelto a las fábulas, y están escuchando y prefieren escuchar un evangelio que no es real, un evangelio que es un mito, un evangelio que es tibio. ¿Por qué? Pues porque no es fácil aceptar que has pecado contra Dios, porque no es fácil aceptar que has destruido a tu familia, ¿verdad? Eso no es fácil aceptarlo. No es fácil aceptar que estás mal y que vas camino al infierno. Eso no es fácil, cuesta mucho trabajo. Y es por eso que el día de hoy, inclusive personas que se dicen ser pastores, predican un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque son maestros conforme a sus propias concupiscencias y quieren justificar su pecado. ¿Cómo lo quieren justificar? Voy a poner un ejemplo y ahorita vamos a desglosar y vamos a ver los evangelios que son falsos y las mentiras que se dicen el día de hoy. Las personas que dicen, vivimos ya sobre la gracia. Es que ya vivimos en la gracia y aunque pecáramos, pues Dios nos perdona. No, eso es mentira. Lo estamos viendo, y aquel que peca, Dios no lo va a tomar por inocente. Y vamos a mencionar estos ejemplos. Y volvemos a Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldita aquella persona que está predicando un evangelio que no es el evangelio del reino, que no es el evangelio de Cristo. Y los falsos evangelios que vamos a mencionar, estos falsos evangelios atentan contra el arrepentimiento. ¿Y cómo es que atentan? Vamos a comenzar con uno, que es el evangelio del proceso, que dice que poco a poco nos vamos a santificar, que poco a poco nos vamos a ir alejando de nuestros pecados. Si así fuera, pues, ¿qué caso tendría el arrepentimiento, no? El cambiar nuestra vida y darle un giro de 180 grados. Este evangelio atenta contra el arrepentimiento y atenta contra el evangelio del reino. Cuando las personas dicen, es que es poco a poco el cambio, es que es poco a poco, y vamos a santificarnos de menos a más. No, Dios te pide santidad, como lo hemos visto en semanas pasadas, para que puedas caminar conforme a su voluntad. La inhabilidad, el evangelio de la inhabilidad, es que no se puede caminar en santidad. Por eso ya vivimos bajo la gracia.
porque no podemos caminar en santidad. No, eso es mentira y atenta contra el arrepentimiento, que es la primera condición para que tú seas salvo. Para que tú seas salvo tienes que arrepentirte de tus pecados y dejarlos de tajo. No es poco a poco. No es ya dejé la mentira, pero sigo amargado en mi corazón. No, tienes que dejarlo todo de tajo completamente. Él acepta a Cristo. Haz la oración y aunque desobedezcas, tú ya eres salvo porque ya aceptaste a Cristo en tu corazón, porque ya confesaste con tus labios que Jesús es el Señor y ya por eso eres salvo. No, esto atenta contra el arrepentimiento, atenta con los principios del Evangelio del Reino, porque en ninguna parte de la Biblia está el acepta a Cristo, en ninguna, y atenta contra el arrepentimiento. Salvo, siempre salvo. Las personas y en las congregaciones o en denominaciones que dicen, no, es que una vez salvo, ya no podemos perder esta salvación, siempre vamos a ser salvos, a pesar de que caigamos, a pesar de que pequemos, ya siempre vamos a ser salvos. Pero la gente que hace, pues no se arrepiente y vuelve a atentar contra el Evangelio del Reino. ¿Y qué produce? ¿Qué produce estos evangelios en la gente? Y tú te has dado cuenta. Pues no produce frutos, o produce frutos podridos. Personas que se dicen cristianas y en la semana están pecando, en la semana están robando, mintiendo, fornicando, pues están emborrachando. Eso produce. Y si tú alguna vez escuchaste ese evangelio, de una vez por todas sacúdetelo, porque te has dado cuenta que ha producido en tu vida pues, frutos podridos. ¿O acaso estás hoy, el día de hoy, estás sirviéndole a Dios? ¿Acaso el día de hoy estás caminando en santidad? Medita. Si tú alguna vez recibiste ese evangelio, hoy estás a tiempo de arrepentirte. Hoy estás a tiempo porque se te está mostrando cuál es el evangelio verdadero, cuál es el evangelio del reino. Porque Dios ha tenido misericordia de tu vida y el día de hoy estás aquí para que te des cuenta cuál es el evangelio del reino y qué implica seguir a Cristo y qué necesitas para ser salvo, para que no vengas a condenación, para que no te pierdas, porque hay un infierno, recuérdalo, hay un cielo y tu conciencia lo sabe. Todos, absolutamente, todos sabemos que hay un cielo y hay un infierno, porque tenemos la eternidad en nuestros corazones, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo vuelvo a repetir, todas las personas que dicen, es que yo no conozco la palabra de Dios, pero en su conciencia saben si están haciendo bien o si están haciendo mal, porque todos en nuestra conciencia tenemos implícita la eternidad. ¿Quieres ser salvo? Pregúntatelo. Si quieres ser salvo, el primer requisito que necesitas es cambiar, es arrepentirte. Ese es el primer requisito. Y después creer en Cristo. Después creer en Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por la fe el justo vivirá? Sí, por la fe el justo vivirá. Pero en muchas de las congregaciones el día de hoy se saltan el primer requisito, que es arrepentirse. Primero tienes que arrepentirte para que venga una fe verdadera, para que venga una fe bíblica y puedas creer en Jesucristo. Pero si no te arrepientes, la fe que dices tener es mentira, es una fe vana, es una fe que no produce frutos. Y pregúntate si tu fe ha producido frutos. Si no ha producido frutos, es porque no te has arrepentido. Es porque no estás caminando bien delante de Dios. Ahora, si tú no razonas estas verdades, si tú no razonas estas verdades que pertenecen al Evangelio del Reino, y que en primer lugar consiste que te des cuenta que has pecado contra Dios, que puedas reconocer, que medites en tu vida si has realmente pecado contra Dios
Porque si tú no reconoces y si tú no razonas estas verdades, no te vas a dar cuenta nunca. Te vas a dar cuenta del pecado que practicas desde hace mucho tiempo, por el cual, por ese pecado que estás practicando, te vas a perder y te vas a condenar tú solito. Tú solo te vas a condenar. Y si no reconoces, si no escuchas y razonas esto, nunca vas a poder tomar una decisión de abandonar tus pecados. Nunca. Tienes que aprender a razonar cuando escuchas la palabra de Dios. Y el Evangelio también nos enseña que hay un lugar de tormento, un lugar horrible. Cristo lo predicó. Hay un infierno donde hay una condenación para todo aquel que peca. Y si tú te pones a razonar en esta verdad, si tú razonas en esto que estás escuchando, pues yo creo que de tu corazón va a salir: yo no quiero perderme, yo no quiero ir al infierno, yo quiero estar contigo, Dios mío. Si lo razonas, vas a empezar a tomar decisiones, pero razónalo, porque hay un infierno y hay una condenación para todo aquel que no se arrepiente, y toda persona que ofende a Dios y todo aquel que peca, la paga es la muerte eterna, como lo vimos la semana pasada. Esa muerte eterna es aquel que muere fisiológicamente estando muerto espiritualmente. Ahí es cuando vendrá la muerte eterna. Y créeme que ahorita eres más responsable por la luz que estás recibiendo, o por la luz que hayas recibido en el pasado. Porque dice la Escritura: si no llevas a cabo y si no practicas esta luz, aunque haya sido poca luz, esa poca luz te será quitada, y el día de mañana ya no vas a saber cómo arrepentirte. Así que ten cuidado en cómo oyes, porque esa luz que te ha sido dada, aunque sea poca luz, si tú no has llevado a cabo esa palabra que te ha sido dada, si tú no la has llevado en todo y en todos aspectos de tu vida, esa luz se te va a quitar. Es una advertencia que Dios te está haciendo el día de hoy. No todo el tiempo se te va a predicar el Evangelio. No todo el tiempo Dios te va a extender el brazo. No todo el tiempo. Ten cuidado de cómo oyes. Ten cuidado de cómo escuchas la palabra. Tenlo muy presente, porque si esa poca luz no la has llevado a cabo, te va a ser quitada. Ya no vas a saber cómo arrepentirte después. Y créanme, esto es real. Porque cuando te pierdes, y cuando te pierdes en el camino, es muy difícil que vuelvas a retomarlo, porque las cosas del mundo y todos los afanes de este mundo te envuelven, te ciegan, te ponen una venda espiritual y hace que tu corazón vuelva a ser incircunciso. Entonces medita bien, escucha, razona las verdades. Y vamos a Mateo 13, 18 para que podamos comprender lo que es poder escuchar y entender la palabra. Dice la Escritura, ¿Mateo qué? Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús está hablando de 4 tipos de tierra, donde sería predicada la palabra. Y vemos el primer caso, fue sembrado junto al camino. Estos son aquellos que no quisieron entender la palabra cuando estaban en la reunión y estaban pensando en otras cosas y estaban pensando en qué voy a hacer el día de mañana, o qué tengo que hacer en mi trabajo, o qué va a ser de mi semana, cuáles son los pendientes que tengo, en lugar de poder escuchar la palabra. Y cuando estas personas hacen esto, pues viene el diablo y viene el enemigo y se roba la palabra. Y ya no hay semilla en tu corazón que pueda empezar a germinar y que pueda empezar a dar fruto. La que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, y al momento dice: sí, esta palabra es para mí, bendito Dios. Se emociona y dice: Dios mío, muchas gracias por esta palabra, porque tanto yo necesité esta palabra. Gracias, Señor, por hablarme. Pero no tiene raíz, porque está basada en emociones y en sentimientos, y las emociones y sentimientos desaparecen. Y aquellas personas que escuchan la palabra y se gozan, en la semana, ¿qué están haciendo? Vuelven con lo mismo, siguen pecando, siguen ofendiendo a Dios, siguen jugando con su vida, siguen jugando a la ruleta rusa, diciendo: pues a lo mejor el domingo voy a volver a tener otra oportunidad. Y si viene el domingo, se emocionan, y otra vez el lunes, pues ya están flaqueando, el martes pues todavía más, hasta que llega el viernes y ya se olvidan completamente de lo que escucharon el domingo y de la exhortación que Dios les dio. Pero viene el sábado y dicen: no, vamos a prepararnos, mañana otra vez la congregación. Eso es religiosidad. Eso es ser religioso. Y Dios te quiere decir: si tú no eres profundo con Dios, si tú no le buscas cada día, si tú no escudriñas su escritura, no vas a tener raíz. No vas a tener raíz y no vas a poder dar fruto. Si no estás arraigado en Dios, vas a ser de corta duración. Y recuerda, si tú te secas, ¿qué pasa con las ramas que se secan? Son cortadas y son echadas al fuego, ¿verdad? Así tú, si te secas y te mueres, vas a ser cortada o vas a ser cortado del libro de la vida. Si es que estás escrito, ¿no? Si es que tu nombre está escrito primeramente en el libro de la vida. Y Dios te va a lanzar al fuego y vas a ser quemado. Cristo pone muchísimos ejemplos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Medita si estás dando frutos o no, porque si no estás dando frutos vas a ser cortado y echado en el fuego. Y esto no lo digo yo, no lo dicen las congregaciones, no lo dicen las religiones, lo dice Cristo. Lo está diciendo Cristo a ti. Después viene aquella palabra que fue sembrada en espinos. Es el que oye la palabra por el afán de este siglo, el amor al dinero, el afán por el dinero, el afán por el trabajo, por otras cosas que tú puedas poner primeramente antes que Dios, por esas prioridades que tú has decidido tener antes que Dios. Y todas estas cosas y afanes de este siglo son las que ahogan la palabra. Y al ahogarse la palabra, no vas a poder rendir fruto. Pero vemos el último caso, que es el que oye, entiende y da fruto. Vemos el primer caso: oye, escucha,
entiende, guárdalo en tu corazón y vive la palabra. Vive la palabra. Si no vives la palabra, no vas a dar fruto, entiéndelo. Si tú no te arraigas en Dios, si tú no buscas de Dios, y si tú no te has arrepentido primeramente, no vas a poder dar fruto. No vas a poder hacerlo. Y el último caso son los cristianos verdaderos. Aquellos que están arrepentidos. Aquellos que caminan con Dios. Aquellos que cada día buscan su palabra. Aquellos que cada día están caminando en santidad. Aquellos que cada día guardan los mandamientos. Aquellos que cada día aman a su prójimo como a sí mismos. ¿Cuánto cuesta trabajo amar, verdad? Pero si tú no lo haces, Dios te va a desechar. Medítalo. Medita en tu corazón si estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los que realmente son cristianos. Así que ten cuidado de cómo oyes. Porque hay personas que solamente viven de sentimientos y viven de emociones. Y dicen, pues en esta reunión yo no siento nada, no me emociono. Y están de congregación en congregación buscando sentir emociones. Y cuando ya no sienten nada, ¿cómo están? Tristes, deprimidos, amargados. Y no solamente pasa en la vida de un cristiano, pasa en la vida de las personas que no conocen a Dios. Su vida está basada en emociones, en sentimientos, en qué estoy sintiendo, si me la estoy pasando bien, si estoy a gusto. Pero créeme que todas esas cosas y esos sentimientos y emociones pasan. Todo eso va a pasar. Así que valora el Evangelio. Valora el Evangelio que se te está predicando, porque este es el Evangelio del reino. Porque si no obedeces el Evangelio, te vas a perder. Entiéndelo. Grábatelo eso en tu cabeza, en tu corazón. Si no obedeces el Evangelio, te vas a perder. Y el Evangelio de Dios, como lo vimos hace unos momentos, no es de las religiones, no es de cierta denominación, no es de las congregaciones, no es de los hombres. El Evangelio es de Dios, es de Cristo. Entiéndelo. Y muchas veces en la actualidad, este Evangelio se ha hecho en base a las demandas de los hombres y no a las demandas de Dios. Y créeme que cuando se cambian estas demandas, cuando hay este cambio, este Evangelio se va a torcer y se tuerce el día de hoy y produce lo que vimos anteriormente. Produce tibieza, produce mediocridad, produce cobardía, porque dicen, yo acepté a Cristo, ya soy salvo y sigo pecando y sigo haciendo lo que quiero. Produce frutos podridos que son desechados. Eso es lo que produce un evangelio cuando sus demandas son cambiadas hacia los hombres. ¿Y cuánta gente no prefiere escuchar este evangelio de decir, pues yo soy salvo y ya, a mí nadie puede quitarme de la mano de Dios? No, si sigues pecando, Dios te va a cortar y te va a desechar. ¿Cuántas veces vemos esto en las personas en el día de hoy? Las personas que les ha sido predicado este evangelio. Date cuenta de sus frutos, porque en la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Y las demandas de Dios, lo que Dios demanda en el evangelio del reino, en el evangelio de Cristo, en el evangelio verdadero, son que dejes el pecado, que lo dejes completamente, que te arrepientas y que no ofendas más a Dios. Estas son las demandas del evangelio del reino. Estas son las demandas
que Dios te está a ti exhortando a que tomes en cuenta. Eso es lo que Dios te va a demandar el día de hoy y el día de mañana, si es que tienes vida todavía. Y hemos visto los requisitos que necesitamos para ser salvos. Y ahora vamos a ver las condiciones para que podamos permanecer en este camino y podamos permanecer en la salvación. Es muy importante que podamos conocerlas para que podamos mantenernos en el camino de la salvación. Si es que somos salvos, si es que eres salvo, eso pregúntatelo tú. Y vamos al Evangelio de Lucas 9:23. Dice la Escritura: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Te das cuenta cuáles son estas condiciones si es que tú quieres ser discípulo de Cristo? ¿Te das cuenta de lo que necesitas para ser discípulo de Cristo? Y vamos a repasar desde el principio. Primero, necesitas arrepentirte y después creer. Y como dice la Escritura en Marcos capítulo 1 del 14 al 15, dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Te das cuenta todo lo que hemos estado hablando? Se resume esto. El evangelio del reino es: arrepiéntete y cree en el evangelio. Y creer en el evangelio es que lo vivas cada día de tu vida. Primero tienes que arrepentirte, después creer en Jesucristo, después negarte a ti mismo, después tomar tu cruz y seguirle. Y vamos a ver precisamente qué es lo que significa negarse a sí mismo. Y estas son, podemos resumirlo, son las 5 condiciones que necesitamos para poder primeramente ser salvos, poder caminar y poder terminar esta peregrinación, porque estamos de paso nada más, recordémoslo. Eso es lo que necesitamos para poder caminar con Cristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde ves aquí, en esto que acabamos de leer? ¿Dónde ves aquí el no se puede? ¿Dónde ves aquí el acepta a Cristo? ¿Dónde ves la prosperidad? ¿Dónde ves la predestinación absoluta? No, ¿verdad? No. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a obedecer. A obedecer en todo. Y si tú caminas de esta manera, como lo marca el Evangelio, vas a poder alcanzar la vida eterna. Vas a poder hacerlo. Aquí están las condiciones que Dios te pide a ti, que me pide a mí, para que podamos alcanzar la vida eterna. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es renunciar a tu yo, es renunciar a tu egoísmo, es renunciar a todo aquello que te agrada y que ofende a Dios, es que renuncies a las borracheras, es que renuncies a las mentiras, es que renuncies a la amargura, es que renuncies al adulterio, es que renuncies a la fornicación, a la masturbación, a todo
eso que le ofende a Dios, tienes que renunciar. Eso es negarse a sí mismo. Si tú no te niegas a ti mismo, no vas a ser digno de caminar con Cristo. Inclusive es a morir a caprichos. Te voy a poner un ejemplo. Personas que les gusta el deporte y que practican el fútbol y pueden ir a practicar el fútbol, pero después de ahí, pues sus amigos les inducen a tomar y ahí están llenos de pecado, de inmoralidad y muchas cosas. Es inclusive renunciar a aquellas cosas pues, por las que a lo mejor soñaste, por las que a lo mejor buscaste afanarte. Tienes que renunciar a esas cosas, porque si te son piedra de tropiezo y si te estorban en el camino, tienes que dejarlas, tienes que negarte a ti mismo. Inclusive hay casos en los cuales tienes que abandonar cosas legítimas, cosas justas, como tu casa. Hay personas que han sido llamadas a predicar en otro estado, en otro país, en otro continente, y han renunciado a esas cosas porque están dispuestas a negarse a sí mismas. Están dispuestas. La negación implica que mueras completamente tú para que Cristo viva en ti. Eso es la negación. Eso es que te niegues a ti mismo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Tomar la cruz significa que debemos estar dispuestos a padecer por Él. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, ninguno que quiera vivir piadosamente dejará de padecer persecución. Ninguno. Todo aquel que siga a Cristo, créame que va a vivir persecución. Y hay muchos tipos de persecución. Y comienza en nuestra casa. En muchos de los casos, cuando tú decides seguir a Cristo, pues comienzan las burlas, comienzan las amenazas. Si te vuelves cristiano, no quiero saber nada de ti. No me vuelvas a ver si tú decides ser cristiano. Y aquí comienza la persecución. Bullying. Verbal, calumnias, críticas, risas de la gente que te rodea, de toda la gente, desde tu familia hasta tus amigos. Y te das cuenta, cuando realmente sigues a Cristo y cuando realmente le obedeces, vas a empezar a padecer persecución. Y esto puede ir subiendo de tono, porque después comienzan las difamaciones, los pleitos legales, padecimientos físicos, o ser golpeado o escupido. Las personas que predican en las plazas, créanme, les avientan hasta de tomates, les avientan cosas por predicar la palabra, por vivir para Cristo. Así que todo esto es lo que Cristo nos manda y las condiciones que nos manda para que podamos caminar con Él. Inclusive a palabras mayores puede llegar esta persecución, a la muerte. Hay personas que su llamado ha sido a predicar el Evangelio en Medio Oriente, en Irak, Chiapas. y saben las personas que van a la muerte y están conscientes, porque ese es su llamado. Ese es el llamado de aquel que es cristiano de verdad. Y esta muerte no es una muerte irracional como los musulmanes que van y se explotan. No es este tipo de muerte del que estamos hablando. Es una muerte y tú tienes que morirte dándote por Cristo. En todo momento, obedeciéndole, sirviéndole, predicando la palabra en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con toda la gente que te rodea. Tienes que morirte dando todo por Cristo, honrándole en todo tiempo y en todo lugar, en tu trabajo,
En todo lugar donde te encuentres, tienes que honrar a Cristo. Tienes que morir a tu yo, haciendo lo que Él te pide. Y te voy a poner un caso. Es de una muchacha, una hermana, que le escribió una carta a otro hermano y le dijo: mi llamado ha sido a predicar en Irak, y se estaba preparando para el idioma, y se puso a vender tamales para tener para su pasaje, para tener para su vuelo hacia Irak. Y él escribía a este hermano: yo sé, hermano, que voy camino hacia la muerte. Ella lo sabía. Ese fue el llamado que Cristo tenía para su vida: ir a predicar a un lugar donde son radicales, donde a los cristianos los matan, los degollan, y ella sabía que iba camino a su tumba. Eso es ser cristiano. Y el evangelio que hoy se te predica es un evangelio que se predica muy diferente al que el día de hoy se predica. Te vuelvo a poner el ejemplo del acepta a Cristo. Te vuelvo a poner que creen que por decir una oración mágica ya son salvos. No, ya te das cuenta de las condiciones que Dios te va a pedir para que puedas ser salvo y para que puedas caminar con Cristo. Si te das cuenta que es muy diferente este evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero, al evangelio que se predica el día de hoy, no tiene nada que ver, no tiene punto de comparación. Debes estar dispuesto a tomar tu cruz, a padecer en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Si aún en tu familia te dicen: no quiero saber de ti, yo no quiero reunir contigo porque solamente estás hablando de Dios, pues ni modo, déjalos, que se vayan, que se alejen de tu vida, pero que no sean impedimento para que tú puedas seguir caminando con Dios. Tienes que darlo todo, tú tienes que darte todo, toda tu persona, toda tu vida, para que otros puedan vivir. Tienes que dejarlo todo para que puedas dar testimonio a las personas que están perdidas, a las personas que van camino al infierno. Porque si tú sabes que hay un infierno y vas por la vida como si nada y no predicas primeramente con tu testimonio y no les predicas la palabra y no sirves a Dios, Dios te va a demandar. ¿Por qué no predicaste o por qué no le predicaste a esta persona que sabías que iba camino al infierno? ¿Por qué no lo hiciste? Dios te lo va a demandar. Recuerda que el caminar en santidad no solamente es alejarte de tus pecados, no solamente es dejar de mentir, robar, de matar, de adulterar. No solamente es eso, es apartarte de lo profano para que puedas servir a Dios, para que le sirvas, para que prediques, para que hagas misericordia con la gente pobre, con la gente que está en la cárcel, con la gente que está en los hospitales, la gente que está a punto de morir y que no tiene esperanza de absolutamente nada. Tú tienes un trabajo muy importante. Si es que te has arrepentido, si es que ya dejaste de pecar, qué bueno que ya lo hiciste, pero ahora Dios te dice que te pongas a trabajar en Él, que pongas a trabajarte en su obra, porque allá afuera, allá hay muchísimas personas que necesitan de Cristo y que necesitan esta esperanza, que necesitan las buenas nuevas, porque todos van camino al infierno. Y si tú el día de hoy no te has arrepentido, tú también vas camino al infierno. Medita en tu corazón. El mundo está hambriento por Cristo, de verdad. Y lo ves a cada día. Están hambrientos. ¿Qué estás haciendo para la obra de Cristo? Dios te va a demandar.
el día de mañana, el día que estés delante de Él, el día del juicio, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la poca luz? Si es que se te ha dado poca luz, o si tienes mucha luz, o si sabes doctrina. La tercera condición es: síganme. Síganme. Y esta palabra, la palabra sígueme, viene del griego akolouteo, que significa camina detrás de mí, siguiendo mis huellas, como una sombra sigue el objeto. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser cristiano? Tienes que imitar a Cristo. Toda persona que se dice ser cristiana imita a su maestro, sigue las huellas de su maestro, de Jesús. Para eso vino Cristo, para mostrarte el camino, para que puedas seguir sus pisadas, para que puedas estar el día de mañana, si tú mueres, si te has arrepentido y si seguiste todos sus pasos, que puedas estar donde Él está, en la eternidad, sentado a la diestra del Padre. Solamente si tú sigues sus huellas, vas a poder alcanzar la vida eterna. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El Evangelio de Cristo, ¿te das cuenta? No es complicado, es muy sencillo de que lo puedas entender. Es muy sencillo. Pero lamentablemente son pocos los que se van a salvar, porque el hombre, el ser humano, no está dispuesto a seguir este camino. No está dispuesto. Prefiere tomar atajos fáciles, prefiere tomar caminos más cortos o más fáciles. El hombre, el día de hoy, no está dispuesto a caminar por este camino que Dios te está indicando y que Dios te está mostrando. Y te das cuenta el día de hoy, estos caminos amplios o espaciosos, pues son el acepta a Cristo en tu corazón, es el proceso poco a poco, es la salvación no se pierde, es el no se puede, es el salvo siempre salvo, o buscar a los santitos o a María. Prefieren ese camino, ¿verdad? Para llegar a la eternidad. Y piensan que con esto van a llegar a la eternidad. Están muy equivocados. Van camino al infierno. Camino de muerte les espera. Porque no quieren seguir el evangelio del reino. El evangelio verdadero. Estos atajos que acabamos de mencionar no son el evangelio de Cristo. Por eso el mismo Jesús, nuestro Dios, dijo: son pocos los que se van a salvar, porque la gente tropieza con el arrepentimiento. La gente no quiere cambiar. La gente no quiere cambiar. Siguen pecando, siguen ofendiendo a Dios. Siguen ofendiéndole en la semana y nada más vienen aquí los domingos a calentar el asiento, cuando muchas personas que están muertas, ¿qué darían por tener esta oportunidad que tú tienes el día de hoy para arrepentirte? Y menosprecian y menospreciaron el evangelio y fueron tibios, como lo vimos la semana pasada. Fueron tibios y se murieron en sus pecados y están condenados. Y el día de hoy vuelven a escuchar este mensaje y ¿qué darían? ¿Qué darían por estar en tu lugar? Y la gente, cuando se enfrenta con la necesidad de cambiar de una manera radical, no quiere hacerlo. No quiere. Prefiere seguir en sus pecados, en sus concupiscencias, en sus deseos. Prefieren seguir en el mundo. Prefieren seguir en los designios que marca este mundo, que está gobernado por el enemigo, por Satanás, por todo lo que ves en la calle. Prefieren seguir afanados en la música, en la fiesta, en borracheras, en fornicación, en cosas inadecuadas. No quieren cambiar.
por eso se van a perder, por eso se van a ir al infierno, porque están menospreciando y han menospreciado el Evangelio. Eres digno de muerte, y yo era digno de muerte. Todos somos dignos de muerte, absolutamente todos, por cuanto hemos ofendido a Dios. Todos. Eres digno de muerte por tus pecados que has cometido, o aún por los que sigues cometiendo. Eres digno de muerte. La paga del pecado es la muerte. Y si tú sigues pecando, si sigues amargado, si sigues mintiendo, si sigues emborrachándote, vas a pagar con muerte. Entiéndelo. Si no te has convertido a Dios, vas a pagar con muerte. Entiéndelo. Si mueres hoy, te vas a perder y te vas a condenar eternamente y no va a haber más esperanza. Tienes una oportunidad. Esta es una sola oportunidad que Dios te ha dado. No vas a tener otra oportunidad, como lo vimos la semana pasada. No hay dos oportunidades, no vas a reencarnar. Y cuando mueras ya no vas a tener la oportunidad de arrepentirte. Y las personas que han muerto en sus pecados anhelan arrepentirse y anhelan tener esa oportunidad, pero ya no la tienen. Y tú el día de hoy la tienes. ¿Cómo estás aprovechando tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? Recuérdalo, si caminas en pecado y si sigues caminando, eres digno de muerte. Y hay una sola manera, una sola, por la cual el hombre puede pagar por sus pecados. Y es el infierno. Es el infierno. Y solamente puedes pagar por esos pecados en el infierno. No en otro lugar. No. Métetelo bien en la cabeza. Pero créeme que cuando Dios vio que tú te ibas a perder y que yo me iba a perder, Él mandó a su Hijo para que tomara tu lugar y buscó una alternativa. Y esta alternativa es el Evangelio, que son las buenas nuevas. Es el sacrificio de Cristo para que tomara tu lugar, porque tú el día de hoy merecías muerte. Y si sigues caminando en pecado, por pequeño que sea eres digno de muerte. Entiéndelo, eres digno de muerte. Porque recordemos, no hay pecado pequeño ante los ojos de Dios. Él no soporta el pecado. Y dice la Escritura, mereciendo tú la muerte eterna, Él buscó un sustituto. Tú estabas sentenciado a la muerte. Tú estabas en esa silla esperando esa condenación. Pero Él te dijo, y Él te dice el día de hoy, yo quiero tomar tu lugar. Yo quiero darte una nueva oportunidad. Él te quiere dar una nueva oportunidad. Pero la condición para que Él pueda tomar tu lugar es que tú te levantes de esa silla y te levantes renovado. Que cambies. Que dejes tus pecados completamente, que los dejes, que seas una persona diferente. Y esa es la única condición para que Dios pueda tomar tu lugar. Esa es la única. El castigo que merecíamos fueron esos azotes, fueron esos latigazos, fue esa corona de espinas, porque su carne fue molida, como dice en Isaías. Ese castigo lo merecías tú. Tú merecías esa paga. Pero Cristo, en su infinita misericordia, dijo, yo quiero tomar su lugar. Yo lo quiero tomar. Y entonces es cuando comprendes el plan de salvación. Es cuando lo entiendes. Cuando entiendes que es arrepentimiento y fe.
cuando dejas esos pecados, porque meditas y razonas el sacrificio que hizo Cristo por ti, y dices: Dios mío, perdóname, perdóname porque yo merecía la muerte, por mi amargura, por mis mentiras, por mis borracheras, por absolutamente todo que ofende a Dios. Tú mereces la muerte. Y cuando meditas que Cristo tomó tu lugar, es cuando ahí entiendes el plan de salvación, cuando te arrepientes y crees en Cristo Jesús de todo tu corazón, cuando crees en el sacrificio. Y créeme que Dios es justo, como lo hemos visto, es santo, y Él no te va a dejar sin castigo, y no te iba a dejar sin castigo. Y precisamente ese castigo lo recibió Jesucristo, porque si no hubiera existido el castigo, y si no hubiera existido la muerte para Cristo, entonces Dios dejaría de ser justo. Pero como Él es justo y santo, castigó a su propio Hijo. Imagínate tú que eres padre, azotar a tu hijo o a tu hija, azotarlo o crucificarlo. ¿Te has puesto a meditar eso? Imagínate, piensa lo que hizo Dios por ti, lo que hizo Cristo por tu vida. Tomó tu lugar, tomó lo que tú merecías. ¿Y cómo le estás pagando el día de hoy? ¿Le estás sirviendo? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás caminando con Él? ¿O sigues en la semana en las mismas? ¿O sigues nada más de religioso, viniendo los domingos a escuchar la palabra y a llenarte de doctrina, pero tu semana está llena de iniquidad, llena de pecado, lleno de amargura, lleno de depresión? Sigues emborrachándote, sigues adulterando, sigues fornicando. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Dios no es un juguete. Y créeme, como dice la Escritura, no va a tomar por inocente al malvado. No va a tomarte por inocente si sigues pecando. No lo va a hacer. Cuando alguien, créeme, cuando alguien entiende lo que hizo Jesucristo en su vida, ¿será difícil negarse a sí mismo? ¿Será difícil seguirle? Discúlpame, pero no es difícil. Porque vives agradecido, y porque eres consciente, y porque razonaste lo que Cristo hizo por ti, lo que hizo por tu vida. Y no va a ser difícil cuando alguien entiende lo que Cristo hizo por él. Y esto te va a llevar a amarlo con toda tu alma, como algo natural, que comiences en este camino. Si realmente entiendes y razonas a qué vino Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y medita. Empieza a meditar lo que hoy el Espíritu Santo te ha hablado y te sigue hablando. Medítalo. Medita en todo tu corazón. Medita lo que Dios ha hecho por ti. Lo que implica el llamado de Dios a tu vida. ¿Merecías la condenación o la mereces si continúas pecando, si continúas ofendiendo a Dios? Recuerda lo que no te va a tomar por inocente si sigues ofendiendo a Dios. Medítalo en tu corazón. Piensa muy bien si realmente quieres seguir a Cristo. Pero créeme, no hay otro camino a la eternidad. No hay otro camino al cielo. No lo hay. Estamos de paso, recuérdalo. Nuestra vida es como el rocío de la mañana, que una vez salido el sol, desaparece.
Tu vida es como las flores que son hermosas, pero cuando las cortas se marchitan al poco tiempo. Recuérdalo muy bien. Mereces la condenación si continúas desobedeciendo a Dios, deshonrándole con tu vida, si sigues pecando, si sigues ofendiéndole, si no sigues sus mandamientos, si no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Aunque tengas religión, aunque hayas nacido en cuna cristiana, como muchos mencionan por ahí, si sigues ofendiéndole, te vas a condenar. ¿Ya te das cuenta que esto no es una religión? ¿Ya te das cuenta que el ser cristiano es realmente obedecer a Cristo, es realmente seguirle, es realmente obedecer sus mandamientos, es servirle a Cristo de todo tu corazón y estar dispuesto a darlo todo, absolutamente todo? Aunque conozcas mucho la palabra, doctrina, si no estás dispuesto a dar tu vida por Cristo, no eres digno de ser su discípulo. No eres digno y no vas a ser salvo. Entiéndelo. Si no estás dispuesto a dar tu vida por las demás personas, a dar tu vida por la familia, a dar testimonio en todo momento, a obedecerle, no eres digno. No eres digno de llamarte cristiano. No, un cristiano es aquel que sigue las huellas de su maestro. Ese es un cristiano. No es una religión, no es una congregación, no es una denominación. Este es el Evangelio de Cristo. Aunque adquieras muchísimo conocimiento en seminarios teológicos, de nada te va a servir si no cambias tu vida. Hay muchos pastores el día de hoy que se la pasan hablando de profecías bíblicas, que se la pasan estudiando Apocalipsis, que se la pasan estudiando Daniel, en lugar de estar predicando el arrepentimiento, en lugar de estar predicando que cambien sus vidas. Cambia tu vida. Cambia tu vida el día de hoy. Si has pecado contra Dios, mereces la muerte, mereces el castigo eterno, entiéndelo. Entiéndelo, mereces el castigo. Eres reo de juicio eterno. Culpable es la sentencia. Y tú sabes, porque tú conoces tu corazón, tú sabes lo que has hecho contra Dios y contra la gente que te rodea. Tú sabes en qué has ofendido. Tú sabes en qué has mentido. Si sigues amargado contra tu hermano, si dices que le amas, pero por las espaldas estás hablando en contra de él. Tú lo sabes. Medita en tu corazón. Medita en tu corazón. Eres reo de muerte. Cuando estabas a punto de sufrir lo que merecías, de ser muerto, entonces aquel hombre santo y justo dijo: yo quiero tomar tu lugar. Yo quiero tomar el lugar que tú merecías. Cristo te ama. Cristo no quiere que te pierdas. Jesús vino a dar su vida por ti. Comprende lo que es el Evangelio de Cristo. Entiéndelo en tu vida. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón. Levántate. Levántate. Cristo te dice: yo voy a tomar tu lugar y voy a recibir lo que tú merecías recibir. Pero te pide una condición: cambia, deja de hacer lo malo. Hónrame con tu vida, dice el Señor, con tu boca, con tus manos, con todo lo que hagas.
y vive para mí. Este es el llamado. Este llamado no es el que aceptes a Cristo en tu corazón. No, el llamado es que te arrepientas, que dejes tus pecados, tus iniquidades y todo lo que ofende a Dios para que puedas creer en Cristo Jesús. Primero necesitas arrepentirte. El llamado no es que solamente creas, tampoco. No, entiéndelo. Deja todo aquello que ofende a Dios. El llamado no es que te unas a un grupo, que te unas a una congregación, que vengas los domingos. No, este no es el llamado. Es que el día de hoy salgas de aquí y des testimonio con tu vida, a tu familia, des testimonio en todo momento que Cristo vive realmente en ti. Si es que te has arrepentido, si es que has creído en Cristo, solamente así puedes predicar con tu testimonio. El llamado es que vayas allá afuera donde hay necesidad, donde hay enfermos, donde hay presos que no tienen esperanza, y que tú les lleves las buenas nuevas, que es el Evangelio, que es el Evangelio del reino, que es el Evangelio de Cristo. Arrepiéntete para que puedas creer en Él. Arrepiéntete. Creyendo en lo que Él hizo por ti, y comienza a caminar siguiendo su ejemplo, a negarse cada día a sí mismo. Niégate cada día. Niégate cada día. Sufre por Él. ¿Cuántos de los presentes estarán dispuestos a aceptar el llamado? ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado que Dios te está haciendo el día de hoy? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? ¿O vas a seguir pensando que Dios es un juguete? Medita en tu corazón. Medítalo. Escucha la administración que el Espíritu Santo está hablando a ti el día de hoy. Escucha la reprensión que Dios hace a tu vida el día de hoy. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno y te vas a condenar. Si no te arrepientes, vas a morir eternamente. Piensa si realmente quieres ser cristiano, si quieres seguir al Maestro. He decidido seguirte, Señor. Cierra tus ojos y medita y cántale al Señor. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti. ¿Estás dispuesto a perder tu vida? Porque fuera de ti nada deseo. ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que deshonra a Dios? Toma todo de mí. Toma una decisión el día de hoy. Decidido no mirar Decide seguirle, es lo mejor para tu vida. No mires atrás. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti. Cambia tu vida. Solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor. Pagar el precio de estar junto a ti. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? He decidido tomar la cruz. ¿Estás dispuesto a cargar con tu cruz? Perder mi
Piénsalo bien, porque Dios no es un juguete. Porque fuera de ti nada deseo. Es lo mejor para tu vida. Decide seguirle. Es lo mejor para tu vida. Entiéndelo el día de hoy. Si tú decides arrepentirte de corazón, si tú decides volver tu camino a Dios, si decides tener fe en Jesucristo, Él te promete que va a estar contigo todos los días. Él te va a dar de su infinita gracia para que puedas caminar en obediencia y para que ya no le ofendas más. Arrepiéntete, arrepiéntete de corazón. Hoy es el día, no hay otro día. Nunca, porque fuera de ti nada rechaces lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está hablando. Es el Espíritu Santo, entiéndelo, te está exhortando. No quiere que te pierdas, no quiere que te pierdas eternamente, entiéndelo. Si te mueres hoy en tus pecados, te vas a ir al infierno y te vas a alejar de Dios por toda la eternidad. Arrepiéntete, hoy Dios te dice arrepiéntete. Deja lo malo, deja de pecar, ya déjalo, porque Dios no te va a extender su brazo todos los días, todos los meses ni todos los años. Nadie te garantiza que el día de mañana vayas a estar aquí con vida. Por eso el día de hoy es un llamado, porque hoy la puerta está abierta. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy es hallado. Razona estas verdades, razónalas para que puedas llevarlas a cabo todos los días de tu vida. Dios te ama, Dios sabe todo lo que has sufrido por estar lejos de Él. Dios sabe todo lo que te han lastimado. Dios sabe, conoce todo lo que has padecido. Hoy te está dando una oportunidad para que puedas caminar con Él y alcances la vida eterna. Dale toda tu vida a Cristo. No mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Si hoy vas a tomar un compromiso con Dios, si hoy decides, arrodíllate ahí en tu lugar, que no te importen las demás personas. Arrodíllate y toma un compromiso con Dios. Hoy Dios te está llamando a que te comprometas. Arrodíllate. Si tú quieres tomar un compromiso con Dios, hazlo. Que no te importe las personas que están a tu lado. Pero este compromiso es de verdad. Si te arrodillas, es que lo vas a hacer de verdad, de todo tu corazón. Hay un testimonio que se mencionó la semana pasada de una muchacha llamada Mildred. Esta muchacha estaba en una reunión como esta y hubo una visitación del Espíritu Santo para convicción de pecado. El Espíritu Santo habló a través del pastor y este pastor les llamó a que se arrodillaran, a que se arrepintieran delante de Dios. ¿Y qué hizo esta muchacha? Se contuvo. Y al llegar a su casa, su mamá, una mujer piadosa, una mujer cristiana, le dijo: Mildred, ¿qué tal te pareció la reunión? ¿Qué tal te pareció? Y esta muchacha respondió: madre, este llamado era para mí. Yo sentía que Dios me hablaba. Yo sentía que el Espíritu Santo me exhortaba, que me decía: arrodíllate, arrepiéntete. Pero mamá, le contestó la muchacha, déjame ir a mi graduación el sábado.
Permíteme ir a mi graduación y el domingo le rindo mi vida a Dios. El domingo lo hago, Madre. Y el sábado, Mildred en la noche murió. Y su mujer gritaba en el día de su sepelio: Mildred, ¿por qué no te arrodillaste? ¿Por qué no te arrepentiste? Dios estaba hablando a su corazón y no tomó un compromiso con Dios. Si el día de hoy tú te arrodillas, es para que te comprometas con Dios, es para que dejes tus pecados, es para que dejes de ofender a Dios, porque Dios no es un juego. Si el día de hoy tú te comprometes a hacerlo, Él te promete que va a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Decide seguirlo, decide obedecerlo. Dale toda tu vida a Cristo. Dale toda tu vida a Cristo. Pídele perdón. Confiésale tus pecados. Confiésale de todo tu corazón. Arrepiéntete. Dile: Señor, heme aquí. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname, Dios mío, porque yo merecía la muerte. Porque yo soy reo de muerte. Yo soy digno de morir. Pero Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, te necesito. Reconoce la condición. Reconoce tu condición. Reconoce que estás mal delante de Dios. Ese es el primer paso, que lo reconozcas, que te arrepientas, para que puedas creer en Cristo. Y cuando tú puedes creer en Cristo verdaderamente, Él derrama su Espíritu Santo, no de otra manera. No derrama su Espíritu Santo diciendo una oración mágica y aceptando a Cristo. Él derrama su Espíritu Santo a las personas que se han arrepentido de todo su corazón, a las personas que caminan con Cristo, a las personas que deciden caminar. Y el Espíritu Santo está sensible a aquellas personas, está sensible a aquellas personas que tienen un corazón dispuesto, a que tienen un corazón humilde. El Espíritu Santo está sensible solamente a esas personas, no a los soberbios, no a las personas que dicen que no están mal, que no necesitan de Dios. ¿Quieres que el Espíritu Santo visite tu vida? Arrepiéntete. Porque fuera de ti nada deseo. Cambia tu vida. Hoy la puerta está abierta. Mañana no sabes si la puerta va a estar abierta. Hoy es el día. Hoy es el día. No hay otro día. Solamente por amor, por amor. Por amor. Gracias, Dios mío. Gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno, eres misericordioso. Y el día de hoy abres esa puerta, Señor, para que aquellos que tienen un corazón dispuesto, para que aquellos que reconocen su condición puedan arrepentirse, Señor. Solamente tú y el poder de tu Espíritu Santo puede convencer de pecado. Ninguna predicación, ningún hombre, nada puede hacerlo más que el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Bendito Padre, hoy agradecemos tu palabra. Hoy agradecemos que nos muestres tu evangelio, el evangelio que tú predicaste en la tierra, el evangelio que predicaron tus apóstoles, para que podamos tener vida eterna, para que podamos seguirte, para que podamos
negarnos a nosotros mismos, para que tomemos nuestra cruz. Bendito Padre, te pido en esta hora que seas tú el que pueda guiar a aquellos que de verdad se han arrepentido y que de verdad han tomado una decisión y han tomado un compromiso con Dios, contigo, Señor, para poder seguirte, para obedecerte, para caminar en verdad. Y Dios, hoy yo te pido con todo mi corazón que puedas guardar a aquellas personas que realmente se han arrepentido. Y Dios, porque sé que tú eres fiel y que tu promesa es verdadera para aquellos que tienen un corazón dispuesto, que están dispuestos a cambiar su vida, que tú les vas a ayudar y que tu Espíritu Santo estará en sus vidas. Gracias, bendito Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.